Gloria a Dios. San Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante, leemos la palabra para la bendición del pueblo en el nombre de Jesús. Dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en su casa, y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían en la puerta, y les predicaba la palabra del Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse un momento, por favor. Yo quiero hoy hablarle a usted, iglesia, pueblo de Dios, que hay que entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en un lugar, en un ministerio, en una nación, en una ciudad. Llegó el tiempo de ver los milagros de Dios. Y los milagros de Dios empiezan en el corazón del creyente. Los milagros de Dios empiezan cuando la iglesia sabe dentro de su corazón que Dios va a hacer algo, que Dios va a traer los milagros, que Dios va a traer la bendición, que Dios va a traer las almas arrepentidas a los pies de Jesús. Cuando creemos que hay un milagro de Dios y creemos en esa palabra, entonces viene a operar la manifestación del poder de Dios. Ustedes han venido orando por la manifestación del poder de Dios. Han venido orando para que haya milagros en su casa, en su economía, en la iglesia, fuera de la iglesia. Y esos milagros ya están, aleluya, empacados para ser enviados en el nombre de Jesús. Esos milagros están empacados a través de las manos de los ángeles para traerlos a este lugar en el nombre de Jesús. Dice la palabra: y entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que Jesús estaba en la casa. Cuando Jesús, escúchame bien, se empezó a regar la noticia: Jesús está en su casa o está en casa, en un lugar donde él venía a descansar. Jesús quizás quiso llegar de incógnito a algún lugar y empezó a correrse la voz que Jesús estaba en aquel lugar descansando. En este lugar se va a correr la voz de que aquí está la presencia de Dios. Se va a correr la voz que Jesús en este lugar está haciendo milagros en la multiforme gracia de Dios. En este lugar la multitud va a venir. Bendito sea el nombre del Señor. Uno que me cree, que le diga amén. Cuando se sabe que Jesús está en un ministerio, en una casa, en una persona, la gente, la multitud va a empezar a venir a buscar ese lugar donde está el Señor. Y el Señor Jesús está en casa, bendito sea el nombre del Señor. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Cuando la gente empezó a llegar, Jesús empezó a predicar y a enseñar la palabra de Dios. No había tiempo de tomar agua, no había tiempo de hablar con el prójimo, con el que está cerca. Había tiempo de escuchar a Jesús, había tiempo de escuchar la palabra que Jesús estaba predicando. Y en este lugar se ha predicado palabra, se ha sembrado palabra, y llegó el tiempo de ver la restauración, de ver la gloria de Dios, de ver los milagros operar en la vida de cada uno de ustedes y de la casa que Dios está haciendo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Hay alguien que crea, dígame amén. Hay alguien que tenga fe en esta noche y me diga: yo he sembrado oración, yo he sembrado, he estado orando, he estado clamando, y le quiero decir de parte de Dios que el milagro ya viene. El milagro de la multitud, el milagro de llenar lugares, viene para la gloria del Señor. Hay alguien que le diga que amén. Hay alguien que diga que la gloria de Dios se va a dejar ver. Yo puedo predicarle la gloria de Dios, pero muchas veces la gloria de Dios está ahí, pero no se deja ver. Y la gloria de Dios se va a dejar ver. ¿Sabes cuándo se deja ver la gloria de Dios? Cuando tú crees. La gloria de Dios está dispuesta las 24 horas del día para operar a favor tuyo, mío y de toda la iglesia. Dice la palabra del Señor, gloria a Jesús, verso 3 del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 3. Y entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico. Escúchame, hay dos grupos.
Dice la Biblia que vinieron, ¿qué? Léalo conmigo, por favor. No. Dice la Biblia, escúchame bien, ese es lo que nosotros leemos de primero, gloria a Dios. Dice, y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Pero entre esos unos o esos que venían 4 cargando al paralítico. Es decir, que venían muchos más alrededor de esos 4 que necesitaban, aleluya, porque aquellos que venían con el grupo eran los que tenían fe, eran aquellos que decían, este hombre necesita un milagro. Tú tienes que tener dolor en tu corazón cuando un hogar se está destruyendo. Tú tienes que tener dolor cuando un hogar, una casa, una familia se está destruyendo. Tienes el remedio, tienes la salvación en tus manos, tienes la gloria de Dios en tus manos y te has quedado callado. Quizás tu hogar está pasando momentos difíciles, amén, pero tienes que levantarte y restaurar tu hogar, tu casa, tu economía, para ir a enseñarle a otro el proceso que Dios ha hecho en tu vida. Tú no vas a hablar de los milagros que Dios le hizo a alguien, tú vas a hablar de los milagros que Dios te hizo a ti. Hay alguien que quiere de la mano de Dios, ayude a otros, gloria a Dios. Dice la Biblia que había unos, y entre ellos 4 que agarraron al paralítico, cada uno de un lado. Escúchame bien, hemos hablado de los 4 hombres, porque la Biblia dice que era cargada por 4. Pero ellos, esos 4, no venían solos. Cuando ellos llegaron al lugar donde estaba Jesús, ellos quisieron entrar. La multitud no quiso dejar entrar a aquellos hombres con un paralítico. ¿Por qué? Porque era culto de enseñanza, quizás. Era culto, era el lugar donde nadie quería mover un espacio. Señor, no, yo no dejo pasar al paralítico, porque es que yo llevo 20 años esperando este momento para estar con el Señor. Yo no dejo pasar al paralítico porque todo el día ayuné y vigilé para que cuando el Señor entrara a esta casa, yo me pudiera sentar allí. Dice, no te puedo ayudar, no puedo ceder mi puesto para que entres un paralítico a escuchar la palabra. Escúcheme bien, el paralítico usted no lo escucha hablando de fe. El paralítico no habla, el paralítico es un personaje mudo en este texto, gloria a Dios. Pero aquellos hombres que lo agarraron eran hombres, eran jóvenes, porque para agarrar a un cuerpo paralítico, aquellos que han lidiado con alguien en una enfermedad terminal saben lo que pesa una persona. Puede ser bien flaco, pero pesa casi 2 o 3 veces más. Yo he tenido que lidiar, he orado por gente, Dios la ha sanado. Escúchame bien, cuando levantas a alguien que está postrado, pesa como plomo, y necesitaban que otros hombres fuertes, hombres de fe, hombres que tuvieran el poder en su cuerpo para subir al paralítico a aquel techo. Y llegó el tiempo, generación nueva, que nos creamos que lo que Dios va a hacer, que si yo le llevo a Dios una necesidad, que si yo le llevo a Dios una persona enferma, el Señor va a hacer el milagro. Quizás el que está a tu lado, el vecino, te va a decir no lo hagas porque vas a perder el tiempo, pero tú tienes que levantarte en fe, gloria a Dios, y mover la mano de Dios. Bendito sea su nombre. Dice, como no podían acerca de la causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y así hicieron una abertura y bajaron el lecho porque yacía el paralítico. Hay algo que tienes que tener bien claro: nadie va a apoyar tu proyecto. Tu proyecto te va a costar, porque si esa casa no era de Jesús, tenías que pagar el perjuicio, tenías que pagar el techo. Diga, el ver un milagro me va a costar. No, por favor, convénceme. Diga, el ver un milagro me va a costar. Me va a costar la fe que yo tengo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe para el proyecto que tienes, que no camina, que tú le muestras el proyecto a alguien y no le encuentras ni pie ni mano,
te dice ese proyecto en Cabima no sirve. Aquí lo han intentado otros y no han podido. Cuando tú entiendes que es Dios el que va a hacer algo, escúchame bien, este hombre, estos 4 hombres y este grupo de personas no tenían una palabra de Dios. Escúchame, Dios Jesús no le había dicho vayan y yo sé no salvo al enfermo, pero habían mirado a Jesús hacer milagros y habían mirado que Jesús, todo el que venía a él no lo echa fuera, y se atrevieron que cuando la multitud le dijo no, ellos hicieron algo que no estaba en lo común. Diga, yo no voy a hacer lo común. Dígame, yo no voy a hacer lo común. Voy a hacer algo que voy a mover la manifestación del poder de Dios. Escúchame bien. Pasa conmigo para darte una referencia. Dice la palabra en San Lucas capítulo 5 verso 17. Es el mismo texto, es la misma cosa que está pasando, lo que la Biblia está refiriéndose al paralítico. Pero escúchame bien, verso 17. Miremos qué clase de personas habían dentro de la casa. Y aconteció que en aquel día estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. ¿Y qué dice finalizando el texto? Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor, el poder que el Dios del cielo, el Padre, le había dado a Jesús, estaba con él para sanar. Y estaban los gente de la religión, los principales de cada pueblo. Fue un acontecimiento de gloria. Todos vinieron, gloria a Jesús, a escuchar la teología de Jesús. Pero el poder de sanar a los enfermos estaban ¿con quién? Con Jesús. Yo quiero saber la gloria de Dios, pero sé que el poder para sanar está en esta noche, en este lugar. ¿Cómo estos hombres discernieron que el poder de sanar estaba dentro de esa habitación? ¿Cómo ellos supieron que el poder de sanar estaba sobre Jesús? La multitud no quiso abrir espacio y ellos tuvieron que hacer algo fuera de lo normal. Te van a criticar, te van a decir una cosa y te van a decir a otra. El sistema religioso te va a decir no puedes hacerlo, no puedes aquello. Pero cuando estos hombres irrumpieron por el techo y empezaron a bajar ese cuerpo, eran hombres jóvenes que tenían una mentalidad de reino, que tenían una mentalidad de milagro, que tenían una mentalidad de gloria. Y cuando Jesús vio que 4 hombres estaban deslizando un cuerpo en un lecho, gloria a Dios, Jesús, dice la Biblia, escúchame bien, que miró la fe de ellos, pero el poder de Jesús estaba allí para sanar. Hemos predicado de la salvación, amén, y hay que hacerlo todos los días, de que se arrepientan y nos arrepentamos. Hay lugares que en la iglesia la gente peca y no les duele su corazón, y tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que pedirle al Señor: Señor, aquí estoy, quiero empezar de nuevo, necesito fe para los milagros, necesito fe para ver tu gloria. Señor, tienes poder para sanar, que ese poder descienda en esta noche, que ese poder puro descienda en mi casa, en el hogar, que tu poder, Señor, se deje ver hoy. Hay alguien que me está entendiendo y no me ve. Hay alguien que crea que la gloria de Dios está en esta noche, en este lugar. Anoche la gloria de Dios se dejó ver y Dios sorprendió a muchos, amén. Pero saben, muchos creemos que aún hay más. Diga, hay algo más. Cada día hay algo más en Dios.
Y volvamos nuevamente a San Marcos capítulo 2, verso 3. Y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y hicieron una abertura y bajaron el lecho que yacía el paralítico. Verso 5. Y al ver Jesús la fe de ellos no pronunciaron ni una palabra. Se ha hecho entender que la fe es si yo hablo muchas palabras. Y hay gente que dice, yo creo, y esto es, y tú vas a mirar dentro de ellos y no hay fe. Hay palabras, hay un evangelio de palabras, pero Jesucristo dijo que hay un evangelio de poder. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Y estos 4 hombres no dijeron, Señor, aquí tenemos a este enfermo. Jesús, al verlos a ellos bajar, Jesús vio la fe de quién, de los 4 hombres. Jesús no miró al paralítico, sino que miró la fe de aquellos hombres. En el nombre de Jesús, escúchame bien. Cuando Dios viene a mirar la fe que pueda haber en tu corazón. El Salmo, uno de los salmos, creo que es el 16, dice que de Dios, del hombre, es hacer proyectos y de Dios cumplirlos. Los judíos dicen que de cuando en cuando viene Dios a mirar el corazón del hombre, y de acuerdo a lo que él está pidiendo, de acuerdo a la fe que él tiene, Dios empieza a operar el milagro. Dios empieza a operar lo que tú estás anhelando en tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones o los anhelos de tu corazón. Cuando Jesús los miró sus corazones, vio que eran unos hombres que tenían fe, que sabían que la multitud no les había permitido entrar, pero que aquel que estaba allí predicando no los iba a echar fuera. Jesús tenía la autoridad, escúchenme, de decirles a ellos, hagan un favor y se salen. Y tenían que salirse. La misma autoridad que Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo tampoco. Jesús era el único que tenía autoridad para apedrear a aquella mujer. Pero cuando estos 4 hombres, la fe de ellos estaba por los poros, la fe de ellos estaba en el ambiente, había mucho conocimiento, había mucha teología dentro del recinto donde estaba Jesús, pero no había práctica de esa teología del reino. Dios quiere en este tiempo ver a hombres y a mujeres que le crean a Dios en milagros. Bendito sea el nombre de Dios. Trae ese proyecto a la mano de Dios. Crean en los edificios que Dios va a regalar para hacer cultos. Crean en lo imposible. Crean en que Dios puede hacerlo. Crean en fe, creyendo que el Señor va a hacer algo grande en muchos lugares donde ustedes van a ir. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando hablo que ustedes van a ir, es que ustedes van a ir a un lugar a pedir un empleo, y de una vez Dios lo va a encaminar a la mejor posición. Cuando hablo de que creer en Dios, es que Dios ve la fe tuya. Cuando tú vienes a Él, cuando tú vienes creyendo en que el Señor puede ayudarte. No son tus títulos que te ponen en un lugar de privilegio. Es Dios que te lleva a un lugar de privilegio, porque ha mirado que tú tienes fe y te empieza a escalonar, te empieza a subir. Hay alguien que me diga amén. Y dice, como no pudieron acercarse, gloria a Dios, verso 5, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo. Cuando Jesús suelta esa palabra, hijo, rompe con los paradigmas religiosos que tenían los fariseos
y todos los principales de la sinagoga. Porque se suponía en la teología del tiempo que si alguien estaba paralítico era porque Dios lo había desechado, era porque había pecado él o sus padres. Y cuando le dijo hijo, lo sanó a él. Cuando escuchamos a Dios diciendo hijo, Dios nos sana. Y el paralítico le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Una manera de usted ver milagros en la iglesia es que venga la gente arrepentida al Señor y sus pecados sean perdonados por la sangre del Cordero. Amén. Usted quiere ver milagros de cualquier sanidad. Amén. Usted quiere ver milagros de cualquier pueblo. Amén. Lleve a los pecadores a los pies del Señor. No importa lo que tenga, no importa la enfermedad que el diablo, que el pecado, que el mundo les haya colocado. Cuando Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados, la enfermedad tiene que soltar los cuerpos. Al paralítico lo llamó hijo y le provocó quizás irlo a abrazar. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en el momento, dice la Biblia, escúchame bien, los cuatro hombres no hablaron nada. Y dice la Biblia, y al ver Jesús, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cuando vemos los milagros que Dios quiere hacer, que Dios va a hacer, muchos van a cavilar, muchos van a decir, cuando tomamos eventos, lugares que otros no hacen porque dicen ya no es necesario, ya ahora no se usa la campaña, ya ahora no esto que aquello. Pero cuando tú le crees a Dios, escúchame bien, y le llevas el paralítico, le llevas el enfermo, le llevas la necesidad, le llevas la economía, el fracaso, le llevas lo que tú estás pasando y le dices al Señor, solo tú, Señor, tienes el poder para darle vida a mi alma, solo tú tienes el poder para hacerme levantar, solo tú tienes el poder para ver milagros. Es el tiempo de tomar conciencia quién somos en Dios. Amén. Somos hijos redimidos por la sangre del Cordero. Somos hijos de Dios, gloria a nuestro Dios. Y empezaron a cavilar porque decían que Jesús hablaba blasfemia, porque según la Escritura solo Dios puede perdonar pecados. Y es cierto, solamente Jesús, el Hijo de Dios, puede perdonar los pecados del hombre, de la humanidad. Solo Jesús puede levantar un paralítico. Solo Jesús puede sanar un cáncer. Solo Jesús puede hacer milagros en tu vida. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Tienes que tener fe. Tienes que decirle al Señor, esta es mi noche, este es mi año, este es mi milagro. Y yo no escucho a estos hombres diciéndole, Señor, por favor, sana. ¿Saben qué tenían estos cuatro hombres? Conocían a Dios. Conocían que el poder de sanar lo tenía Jesús, porque era el Hijo de Dios. Llegó el tiempo, iglesia, de ver los milagros en cada uno de ustedes. Yo quiero que alguien me acompañe en la organeta. No quiero, acompáñame en la organeta alguno. Acompáñame en la organeta. Escúchame, teclado, me disculpa. Quiero poner, escúchame, quiero que te pongas de pie. Mira,
Dios va a empezar a hacer milagros. Pero tú tienes que creer. En 3 meses, tú vas a traer hoy ese milagro que esperas. No, alguien que diga amén. Tienes que tener la fe de estos 4 hombres. Tienes que tener la fe para alcanzar lo imposible. Tienes que tener fe, una medida más de fe para ver los milagros. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Tú puedes romper esa estructura. Puedes creer en el milagro de Dios. Muchos mañana van a recibir la confirmación del milagro. Pero otros empiezan poco a poco. Muchos tendrán que levantarse, no a pedirle a Dios por el milagro, porque Dios lo va a hacer. Muchos tendrán que levantarse a tener intimidad con el Señor. Esa intimidad que has tenido y que te ha guardado tanto. Esa intimidad donde te has arrodillado y no tienes palabras, pero hay adoración en el corazón tuyo de Dios, es la que te hace. Esa intimidad, como cuando tu hijo no te habla una palabra, pero viene y te abraza, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje del amor, esa intimidad con el Dios del cielo. Y cuando tú abrazas a alguien y no sueltas ni una palabra, pero le estás diciendo te amo, esa intimidad de milagro con el Señor, cuando lo abrazas y te aferras a la mano de Dios y la gloria de Dios va a venir. Yo quiero hoy que traigas esa petición a la mayoría más. No hay que anotarle el papel porque está anotada en el corazón tuyo. No hay que anotarla porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero Él te pide hoy intimidad con Él. Le has hablado mucho, mujer, pero si quiere sentirte cerca. Él te ha estado esperando para sentirte, el palpitar cuando lloras. Te consideras dura, pero eres una grande, una gelatina en la mano de Dios. Te ven fuerte, pero en Dios te deshaces. Tu oración ha tocado tu deseo. Muchos dicen que tienes que los tuyos Dios los ha guardado y en ninguno ha tocado de tu por la misericordia, por tu amor que le tienes a Dios y que todos los días entiendes algo de Él. Hoy el Señor está aquí y veo al Señor abrazando a algunos de ustedes y diciendo no temas, no temas, has luchado tanto y vas a soltar ahora cuando la persona está por llegar. No temas, solo adoras y intima con Dios, porque la gloria de Dios está aquí. Ayer fue algo explosivo. Hoy quiere Dios venir a abrazar a ese hijo, a esa mujer, a ese hombre que lo ama a Él por encima
trayendo ese paralítico, porque Dios lo va a levantar hoy. No empieces tu sueño, porque Dios levanta tu sueño. Oh Dios, levanta tu sueño. Y quiero que la jovencita que está en el medio pase a altar. Aquel que cree en los milagros de Dios y que Jesús, escúchame bien, está en poder para sanar en todas las áreas. Dios lo hace. Sanar físicamente, sanar el corazón, sanar el alma, sanarnos completo. Yo quiero que hoy te sientas y veas lo que Dios está haciendo en tu vida. Padre, en la mano de ellos, en el corazón de ellos y ellas, hay un imposible. Adora. Hay un imposible que hoy se puede efectuar. Hay un imposible. Hay un imposible que hoy se vuelve posible en el poder del Espíritu Santo. Sana ahora las finanzas, milagros, en el nombre de Jesús. Milagros de Dios. Ahora hay más. Mira, ya se está tocando, ya se está tocando tu corazón, ya se está tocando el espíritu, ya se está sanando ahora toda conciencia muerta. Ahora en el nombre de Jesús, ahora mirando de Dios, mirando de Dios, ahora en el nombre de Jesús, mirando de Dios, mirando de Dios.
para un milagro. Estoy recibiendo los milagros de Dios en mi casa, en mi familia, en mi economía, en mi hogar. En el nombre de Jesús. Aplaudan al Rey de Reyes.